Muy bien, buenos días y bienvenidos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en este contexto de la Semana de Administración Abierta, que, como saben, es una iniciativa orientada fundamentalmente a acercar a la ciudadanía y a la administración pública en el marco de las políticas de gobierno abierto y en la que dentro de este ministerio nos incorporamos para dar cuenta de la actividad que desarrolla, del trabajo que se hace en este departamento vinculado a los fondos europeos dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una actividad que aspira en última instancia a transformar el modelo productivo sobre la base de las competencias asignadas a este departamento y sobre principios tan importantes en este momento y tan trascendentales para ese fin como el de la digitalización, la internacionalización, la sostenibilidad o la cohesión territorial. Antes me van a permitir que presente a las personas que me acompañan en esta mesa y también que presente someramente lo que es este ministerio para después dar cuenta, como les decía, de cada una de las políticas que se van desarrollando en materia de industria, de comercio y de turismo como oportunidad de transformación, tal como indica el título de esta sesión. Mi nombre es Tomás Moreno, yo soy el jefe de gabinete del subsecretario del departamento y me acompañan a mi derecha Irene Fuentetaja, que es la responsable de la unidad de coordinación, de control y seguimiento de los fondos europeos vinculados a este plan y, por lo tanto, que tiene esa visión horizontal, transversal de todo lo que hacemos en esta materia. A mi izquierda está Luis Suárez, jefe de gabinete del secretario general de Industria y de la PYME, que nos hablará de lo correspondiente a las políticas de industria vinculadas al plan. A la derecha de mi derecha está Félix de Paz, que es el subdirector de Cooperación y Competitividad Turística del Ministerio, que dará cuenta de esos más de 3.000 millones que tenemos asignados para esas políticas. Y también a la izquierda está María Revuelta, vocal asesora de la Secretaría de Estado de Comercio, que, como corresponde, nos contará lo propio de las políticas que desarrolla el Ministerio en este ámbito. Como les decía, yo me voy a limitar a darles unas breves nociones introductorias de lo que es este ministerio, para después dar la palabra a Irene, que nos contará todo lo que tiene que ver en general con el plan de recuperación y la afectación más concreta al departamento. Y después, cada uno de ellos, Luis, Félix y María, nos contarán lo correspondiente a sus áreas sectoriales. Por lo que se corresponde con la parte que a mí me ha tocado en esta sesión, les daré esas nociones sobre 4 perspectivas, lo que tiene que ver con el alcance competencial del Ministerio. Hablaré después, muy brevemente, todo ello, de lo que tiene que ver con la organización y estructura del departamento. Después les daré alguna nota relativa a su dimensión territorial y, finalmente, hablaré muy brevemente también de los recursos con los que llevamos a cabo toda esta tarea. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es un departamento que se encaja dentro del área económica del Gobierno y que tiene bajo su responsabilidad y dentro del espacio competencial de estas materias en la Administración General del Estado 3 sectores estratégicos para nuestra actividad económica y para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, como son la industria, el comercio y el turismo. 3 sectores que suman, como pueden ver en la presentación, alrededor del 36% del Producto Interior Bruto y los que se ocupa alrededor del 41% de los empleados de este país. Se trata de 3 sectores con interrelaciones evidentes que llevan a que su gestión, insisto, dentro de las competencias propias de la Administración General del Estado, se desarrollen bajo un único departamento, dentro de un único departamento y bajo la coordinación de una política integrada. Se trata de un ministerio que, desde el punto de vista organizativo y bajo la superior coordinación y dirección de la ministra, tiene 3 áreas sectoriales
correspondientes con esos 3 ámbitos de actividad, la industria, el comercio y el turismo. Tiene, por lo tanto, 2 secretarías de Estado, una de Comercio y otra de Turismo, y una Secretaría General de Industria y de la PYME, en la que se subraya precisamente la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa desde el punto de vista de la estructura económica del país, ¿no? Tiene también una subsecretaría, un área funcional transversal, horizontal, que se ocupa tanto de la representación del Ministerio como de la coordinación técnica y de la gestión de todos los servicios comunes. Quisiera destacar que en el entorno del Ministerio, adscritos al Ministerio, hay 11 organismos de distinta naturaleza. Hay organismos autónomos, hay una entidad pública empresarial, una fundación del sector público y varias sociedades mercantiles, 11 organismos públicos que desarrollan actividades muy concretas y entre los que yo quisiera citar, aunque en fin, todos ellos son importantes para el desarrollo de las políticas que le competen al departamento, pero en fin, para que tengan una idea general de la actividad que desarrollamos, pues dentro de ese grupo de 11 organismos están, por ejemplo, Paradores de Turismo, está la Oficina Española de Patentes y Marcas o el Centro Español de Metrología o incluso la Escuela de Organización Industrial, que fue la primera escuela de negocios creada en España en 1955 y una de las primeras de Europa. Desde el punto de vista de su alcance territorial, el Ministerio se organiza en 3 ámbitos diferentes. Por un lado, los servicios centrales, que están radicados en Madrid, fundamentalmente en el complejo ministerial Cuzco, que muchos de ustedes conocerán. Es un conjunto de edificios muy significativos que están en el eje de la Castellana, más o menos a la mitad de su recorrido. Bien, aquí, como digo, están los servicios centrales, los órganos centrales del Ministerio, que también tiene alrededor de 3.400 puntos de atención al emprendedor o 31 direcciones provinciales o territoriales de comercio en el conjunto del territorio nacional. También el Ministerio cuenta con una importante proyección exterior a través de 131 oficinas, de las cuales 98 son económicas y comerciales y 33 son de turismo, que vienen a desarrollar esa política de internacionalización y también de captación de tanto de capitales como de actividad económica o de turistas para el desarrollo de las competencias del Ministerio y actividades tan importantes como las que desarrolla el departamento. Para todo ello contamos con cerca de 2.000 empleados públicos, solamente lo que es el conjunto de los órganos centrales y entendiendo por tales tanto los que estamos en los servicios centrales del complejo ministerial Cuzco como en los edificios anexos en las redes nacional e internacional, con una edad media, como les señalo en la diapositiva para que tengan una idea del perfil de las personas que trabajamos en el departamento, de 51 años y con una presencia del 58% de mujeres. Contamos con un presupuesto de 8.263 millones de euros para este año 2022, de los cuales cerca del 60% se corresponden con créditos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo cual da una idea cuantitativa y también cualitativa del objeto fundamental de nuestra actividad a lo largo de este año. Gestionamos un importante volumen de recursos en esa materia, de los que darán cuenta las personas que me acompañan en la mesa, pero sí quiero adelantarme un poco a decirles que en el conjunto del país, en el conjunto de todos los ministerios, del conjunto de los créditos que gestionan todos los ministerios, alcanzamos una cifra cercana a los 70.000 millones de euros, incrementada recientemente en alguna cantidad adicional. España es el país que más fondos ha recibido en este primer tramo y también fue el primer país en recibir fondos. Y quiero también adelantarme a decirles que se trata de cantidades no reembolsables, aunque habrá una segunda parte del conjunto de ayudas
que sí tendrán una consideración de préstamo, pero estos 70.000 millones primeros del conjunto de las administraciones públicas, del conjunto que gestionan en este momento las administraciones públicas, son cantidades no reembolsables. Sin más, porque yo no quería intervenir más allá de lo estrictamente necesario, le cedo la palabra a Irene Fuentetaja, que nos contará generalidades del plan de recuperación y la afectación más concreta al Ministerio. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Tomás. Buenos días a todos. Reitero, soy Irene Fuentetaja, responsable de esta unidad de seguimiento de los fondos afectados al plan de recuperación dentro del Mincotur. Y como Tomás indicaba, voy a daros unas pinceladas sobre lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia y cómo se está implementando, cómo se está ejecutando en el ámbito de nuestro ministerio. Luego mis compañeros nos darán muchos más detalles sobre cuáles son estas actuaciones concretas, con lo cual yo voy a intentar ser breve y destacar las características esenciales. Para ello tenemos que remontarnos a julio de 2020. Seguramente ustedes recuerdan ese Consejo Europeo en el que los líderes de los Estados miembros se reunieron para tratar de adoptar decisiones dirigidas a paliar los estragos, los efectos negativos causados por la pandemia de la COVID-19. La decisión que se adoptó, que ha sido calificada por muchos como una de las más ambiciosas de la Unión Europea, fue la aprobación de un paquete de ayudas económicas por la cuantía de 750.000 millones de euros en lo que conocemos como los fondos Next Generation, que es el objeto de esta sesión. Dentro de estos fondos Next Generation, una pequeña parte, unos 12.000 millones de euros aproximadamente, se encuentran recogidos en lo que se conoce como REACT-EU. Son unos fondos gestionados por las comunidades autónomas, también tienen una cuantía que corresponde a sanidad, pero el grueso de esta cuantía, 672.500 millones de euros, forma parte de lo que conocemos como el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Qué me gustaría destacar aquí? Dos cuestiones. La primera de ellas es que este mecanismo de recuperación y resiliencia se encuentra regulado en un reglamento de febrero de 2021 y en este mismo reglamento se establece, como indicaba Tomás, qué cuantías corresponden a cada Estado miembro. ¿Cuáles son los criterios utilizados para decidir cuánto corresponde a quién? Pues son criterios objetivos tales como la población de cada Estado, la tasa de paro, cómo se encuentra la situación de su economía tras o durante la crisis causada por la COVID-19, en el momento de la aprobación del reglamento. En este momento, en febrero de 2021, como hemos apuntado antes, correspondieron a España aproximadamente 69.000 millones de euros. Fue el Estado al que más fondos se le asignaron, pero el propio reglamento preveía que a 30 de junio de 2022, es decir, hoy mismo, se iba a publicar un reajuste de estos fondos inicialmente asignados, teniendo en cuenta cuál ha sido la evolución de la economía real. ¿Qué resultado ha sido el que ha tenido este ajuste? Pues que a España se le han asignado 7.830 millones de euros más, con lo cual la cuantía definitiva de esas ayudas no reembolsables asciende a casi 80.000 millones de euros. Exactamente 7.340 millones de euros en materia de ayudas no reembolsables. Posteriormente, también hay la posibilidad de solicitar préstamos reembolsables en una cuantía aproximada de 84.000 millones de euros. En el momento actual se encuentra negociando, se está negociando y tramitando esa solicitud, con lo cual aquí nos vamos a centrar en lo que ya conocemos de forma concreta, que son estos 7.340 millones de euros. Hasta aquí uno de los puntos que quería resaltar. En segundo lugar, este reglamento de febrero de 2021 que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia prevé que para la
obtención de estas ayudas no reembolsables de las que estamos hablando, cada Estado miembro tiene que elaborar su propio Plan Nacional de Recuperación, con aquellas actuaciones de las que vamos a hablar después, encaminadas a conseguir esa recuperación, esa resiliencia, esa superación de la crisis causada por la pandemia. ¿Qué hizo España? Pues España fue uno de los primeros países en aprobar lo que se conoce como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021. Luego vamos a ver el calendario, pero os adelanto esta fecha. Cosas a tener en cuenta respecto de nuestro plan nacional. Pues en primer lugar, que está vertebrado o está asentado en 4 ejes principales. Estos ejes que los tenemos aquí son la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Se erigen, por tanto, como 4 pilares sobre los que se van a sentar o de los que van a beber todas y cada una de las actuaciones contenidas en el plan. ¿Qué más? De estos 4 ejes surgen 10 palancas que abarcan todos los sectores, tanto de la economía como de la sociedad española. Cito alguna por daros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transición energética. Aquí los principios verde, digital, los vamos a tener cubriendo todo el plan. La modernización de la administración, una administración para el siglo XXI. La palanca 5, que es la que veremos que más afecta o a la que se ciñen las actuaciones del Ministerio, que es la modernización y la digitalización del tejido industrial y de la PYME, la recuperación del turismo y el impulso a una España nación emprendedora. Bueno, el Pacto por la Ciencia e Innovación, la educación y el conocimiento, la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el impulso de la industria de la cultura y el deporte y la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Lo que os decía, cubren todas aquellas áreas propias de la economía y la sociedad española. Estas 10 palancas, a su vez, se dividen en 30 componentes que integran 212 medidas. Entre ellas podemos distinguir 110 inversiones, que como su nombre indica, van dirigidas a una inversión económica en un determinado proyecto o actuación, y a 102 reformas que implican bien sea una modificación normativa, bien sea una aprobación de un plan. Dicho esto, en cuanto al contenido, una breve mención al calendario de aprobación y ejecución del plan. Os comentaba antes que fue aprobado en Consejo de Ministros el día 27 de abril de 2021. Previamente había sido presentado en sede parlamentaria ante el Congreso y el 30 de abril de ese mismo año fue remitido a Bruselas para su evaluación. Fue examinado y evaluado en primer lugar por la Comisión Europea. Posteriormente, el 13 de julio de 2021, se aprobó por el Consejo de la Unión Europea en su formación ECOFIN. Esto es un hito de gran relevancia por 2 cuestiones. En primer lugar, porque ya se da salida a la posibilidad de solicitar por parte de España una prefinanciación, es decir, un adelanto de esos fondos que le corresponden, que de hecho se obtuvieron aproximadamente 9.030 millones de euros en agosto de 2021, y comienzan también las solicitudes de los desembolsos. Estos desembolsos van ligados a la segunda cuestión que quería mencionar, que es el cumplimiento de hitos y objetivos. En esta decisión del Consejo de 13 de julio de 2021 se recogen determinados hitos y objetivos vinculados a esas actuaciones, esas reformas, esas inversiones de las que hablaba antes, y que están vinculadas a la solicitud de los desembolsos. A partir de entonces, ¿qué ha sucedido? Se realizó una primera solicitud de desembolso que se hizo efectiva en diciembre de 2021,
Y actualmente hemos solicitado el segundo desembolso, que ha recibido recientemente el visto bueno de la Comisión, con lo cual se espera que se haga efectivo en breve. A futuro, pues se irán realizando estas solicitudes de desembolso, bien sea semestrales o anualmente, y se estarán vinculadas al cumplimiento de los hitos y de los objetivos. Dicho esto, voy a hacer una mención muy breve para dar luego paso a mis compañeros que lo van a detallar, a la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Mincotur. Comentaba antes que las actuaciones desarrolladas dentro del ámbito de competencias del Ministerio se encuentran incardinadas en esta palanca 5, dentro de las 10 palancas que mencionaba con anterioridad, que se refiere a la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas. A esta palanca 5 corresponden el 23% de los fondos, aproximadamente 16.000 millones de euros. Todas estas cuantías que mencione serán objeto de reajuste de acuerdo con la revisión que comentaba antes, con estos casi 8.000 millones de euros adicionales que vamos a recibir, con lo cual es muy previsible que estos 16.075 millones que menciono ahora se eleven. Dentro de la palanca 5, disculpadme, encontramos 4 componentes, 12, 13, 14 y 15. Los componentes 12, 13 y 14 son liderados por el Mincotur. A ellos corresponden aproximadamente el 17% de los fondos correspondientes a España, alrededor de 12.032 millones de euros. Repito, probablemente esta cuantía se incremente una vez se realice la prorrata de este ajuste de casi 8.000 millones de euros adicionales. Dentro de los componentes 12, 13 y 14 que van a desarrollar mis compañeros, simplemente hacer una brevísima referencia a su contenido. El componente 12 se dedica a la política industrial 2030 y persigue como principales objetivos la digitalización de los sectores estratégicos, la modernización y sostenibilidad de la industria y la modernización del sistema de gestión y tratamiento de residuos. Le corresponden aproximadamente 3.782 millones de euros. En cuanto al componente 13, dedicado al impulso de la PYME, persigue como objetivos más importantes el incremento del tamaño de las empresas, la facilitación de su creación, la mejora del clima de negocios y el aumento de la competitividad. Y le corresponden aproximadamente 4.850 millones de euros. Por último, el componente 14 se dedica a la modernización del turismo y sus objetivos principales son la transformación del modelo, el desarrollo del producto turístico y de la inteligencia turística y el fomento de la resiliencia de nuestros territorios extrapeninsulares. Le corresponden aproximadamente, vuelvo a decir, 3.400 millones de euros. Vista la importancia de los sectores, ámbito de competencia del Ministerio y de las elevadas cuantías de fondos que nos toca gestionar, es esencial, como podréis apreciar, asegurar en todo momento que esta gestión y ejecución de los fondos es adecuada y que se ajusta a toda la normativa aplicable. No voy a referirme aquí a la normativa, pero tenemos desde este reglamento de febrero de 2021 al que me refería hasta un Real Decreto Ley de 2020, 2 órdenes de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública en las que se especifican los principios a seguir. Entonces, es necesario, es indispensable, me atrevería a decir, contar con un sistema que logre esta adecuada gestión y esta adecuada ejecución de los fondos. ¿Con qué instrumentos cuenta el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para garantizarlo? Pues tenemos instrumentos de diversa índole. En primer lugar, instrumentos de naturaleza organizativa, entre los que querría destacar la unidad de seguimiento en la que trabajo, que
coopera mano a mano con las unidades operativas existentes en las áreas funcionales del departamento. Para ello, esta unidad de seguimiento lleva a cabo funciones de centralización de toda la información relativa al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de coordinación tanto con las unidades sectoriales como con la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de asesoramiento sobre estas cuestiones y un poco de enlace también con la Secretaría General de Fondos y, en su caso, con la Comisión Europea, si hay alguna cuestión sobre la que existan dudas y que se pueda aclarar. Y también de control, que yo llamaría un poquito más seguimiento, de cumplimiento de esos hitos y esos objetivos recogidos en la decisión de ejecución del Consejo de la que os hablaba antes y vinculadas a las actuaciones previstas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para asegurar que esos objetivos y esos hitos se cumplen una vez finalizada la fecha de cumplimiento efectiva. Entonces, dentro de esta unidad se hacen esas labores, para lo que nos servimos, y paso al segundo tipo de instrumentos con que contamos, el instrumento de naturaleza regulatoria, que son las instrucciones de la subsecretaría en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, hacemos de la mano de la Secretaría General Técnica una labor de verificación ex ante para asegurarnos de que todos los principios, de los que luego os hablaré brevísimamente, previstos en la normativa, se encuentran incluidos en esos instrumentos de ejecución del plan, y llevamos a cabo también, con base en estas instrucciones, esta labor de seguimiento del cumplimiento. Como otros instrumentos de naturaleza regulatoria, contamos también con el Plan Antifraude y el Código de Conducta, aprobados por la Subsecretaría del Mincotur, que lo que establecen son principios de ética, de eficiencia, de transparencia en la gestión de los fondos, y que se dedican específicamente a todas las fases de detección, prevención, corrección y persecución del fraude y de los conflictos de intereses. Por último, contamos con instrumentos tecnológicos, como es la plataforma integral Fénix, donde quedan recogidas las actuaciones vinculadas a estos fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Para terminar y no extenderme más, simplemente hacer mención a estos principios generales a los que me refería con anterioridad, que se encuentran previstos en la normativa relativa al mecanismo de recuperación y resiliencia y que deben estar contenidos, recogidos en todas aquellas actuaciones, instrumentos vinculados a la ejecución de actuaciones previstas en el plan. Brevísimamente los cito: el concepto de hito y objetivo vinculados a esas reformas e inversiones a las que me refería antes, el etiquetado verde y digital y el cumplimiento del DNSH en no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Recuerdo que digital y verde son los términos estrella de este plan de recuperación. También aquellas medidas dirigidas a reforzar los mecanismos de prevención, corrección del fraude y conflicto de intereses, el respeto a la normativa de las ayudas de Estado y el límite a la doble financiación con otros fondos europeos, las identificaciones de los perceptores finales, ya sean en materia de subvenciones y contratos, y, por último, todas aquellas obligaciones de comunicación previstas en la normativa. Para finalizar, simplemente querría reiterar que es un compromiso del Mincotur asegurar esta adecuada gestión, esta adecuada ejecución de los fondos y, en todo momento, el cumplimiento de esta normativa aplicable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu presentación, por darnos este panorama general de los fondos y también de lo correspondiente al Ministerio, y también por tu labor al frente de la unidad de seguimiento, que es realmente encomiable y que está dando unos grandísimos frutos. Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra a Luis Suárez, que nos contará lo que tiene que ver con la industria. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos.
Estoy encantado de estar en esta sesión hoy para aportar una visión desde el punto de vista del área de industria sobre el diseño de los fondos de recuperación para la industria y cómo estamos ejecutándolos. Me gustaría empezar, en primer lugar, dando unas pequeñas pinceladas de contexto de qué supone la industria para un país y en nuestro caso, para España, ¿no? Más allá de las cifras que antes se aportaba Tomás sobre la importancia en cuanto a peso en el PIB o el empleo, donde veíamos que la industria de los tres sectores que se marcaban es el que tiene mayor aportación del PIB con menor aportación de empleo, lo cual indica una medida de la productividad del sector. Aquellos sectores que son más productivos son los que más ayudan al crecimiento económico. Es importante tener en cuenta también que la industria es un sector altamente tractor sobre elementos horizontales como la innovación, la lucha contra el reto demográfico, la difusión de los proyectos industriales en los diferentes territorios que componen un país y un elemento sustancial en el ámbito de la cohesión social y territorial. Existen estudios econométricos a través pues, del análisis de las matrices input-output de la economía, donde indican que el peso de la industria va mucho más allá de ese 14,7% del PIB, ¿no? Es decir, hay estimaciones que estiman entre un 40 y un 50% el valor añadido bruto de la economía aportado de manera directa o indirecta por la industria, lo cual da una idea de la importancia que un sector industrial fuerte tiene para un país. Y lo hemos visto en situaciones recientes. Hace 2 años, cuando se declaró el estado de alarma por la pandemia, en un momento en el que nos dimos cuenta que Occidente había dejado de fabricar elementos esenciales para la seguridad de los países, para la seguridad de la salud. Y vimos cómo la industria, en un plazo espectacularmente corto, en 2-3 semanas, con esa capacidad de innovación y de adaptación, pues empezó a fabricar mascarillas, empezó a fabricar gel hidroalcohólico, empezó a fabricar respiradores, que en aquel momento era un elemento crítico para poder atender pues la avalancha que se estaba sufriendo en las instalaciones sanitarias. Y ahora, con la guerra de Ucrania, estamos viendo que persisten o que se han acentuado muchas de esas dependencias. Hemos visto que las cadenas de suministro pues, se han roto. El level playing field que tiene que regir, digamos, las relaciones comerciales, pues no siempre se respeta y estamos abocados en este momento a una situación donde debemos de reinventar de nuevo esas cadenas de suministro, debemos reorganizarlas y la industria va a estar ahí como elemento principal pues, para la fabricación de chips. En este caso estamos viendo que el sector de la automoción, en primer lugar, fue el primero que dio la voz de alarma, ¿no? De no tenemos chips, no hay componentes microelectrónicos, porque hemos abandonado también esa fabricación y es el momento de recuperar. Y en este sentido, el plan de los fondos europeos se trasladan al marco español con 3 palabras, ¿no? Recuperación, transformación y resiliencia. Recuperación para conseguir los niveles de bienestar previos a la pandemia, transformación porque el sistema económico debe transformarse y resiliencia porque tenemos que conseguir pues que la economía, la resiliencia es un término muy ingenieril, muy vinculado a los materiales, ¿no? La resiliencia de un material es la capacidad de absorción que tiene frente a un impacto exterior para poder recuperarse sin problemas. Y eso es lo que tenemos que conseguir con las economías, ¿no? Y en el caso de la española, creemos que a través del sector industrial es uno de los elementos claves y fundamentales para conseguir esa resiliencia económica. A la hora de diseñar, comentaba Irene, las 10 palancas, los 30 componentes, ella encuadraba bien en el componente 12 la parte de la política industrial. A la hora de diseñar las actuaciones que queríamos incluir en ese componente 12, nos planteamos 2 alternativas. Una alternativa que era inyectar más fondos a programas que ya existían para reforzarlos, o por otro lado, intentar algo nuevo, ¿no? Intentar algo nuevo para incorporar en España pues, las nuevas formas de política industrial, de instrumentos de política industrial que están implementándose en otros países, que la propia Comisión Europea está implementando o impulsando a través de los proyectos de interés común europeo, los famosos IPCEIs, y al final pues llegamos a una solución de compromiso donde optamos por las dos vías. Por una parte, localizamos más recursos
en 2 programas tradicionales nuestros, que uno es el programa de activa financiación y otro es el programa de innovación en los sectores productivos industriales, de los que daré 2 pinceladas a continuación. Y, por otro lado, decidimos adoptar una herramienta disruptiva o proponer una herramienta disruptiva como es los famosos PERTES, los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación de la economía, que tienen su nacimiento aquí en este ministerio en un impulso conjunto de la subsecretaría con la Secretaría General de Industria, que nos sentamos a pensar y a diseñar, y que a continuación daré unas breves pinceladas de qué es un PERTE y ejemplificaré con el PERTE del vehículo eléctrico, que ha sido el primero que se ha aprobado, pues cómo ha sido la génesis del diseño y la puesta en marcha de este instrumento tan novedoso. En el caso de los 2 instrumentos que ya teníamos en marcha y que hemos reforzado, pues estamos hablando de, como digo, Activa Financiación, que es un programa que combina financiación y subvenciones destinadas fundamentalmente a proyectos de digitalización de las empresas industriales, cualquier tipo de proyecto que pase pues, por el tratamiento de datos, sistemas de inteligencia artificial, la fabricación aditiva, robótica, etcétera, tiene cabida en este programa, y hemos diferenciado 2 líneas, una para pymes, que permite una intensidad de ayuda mayor, y otra para grandes implementaciones, que son fundamentalmente para grandes empresas donde las intensidades de ayuda que permite la Comisión Europea en el marco de ayudas de Estado pues son más reducidas. En el caso del apoyo, de la línea de apoyo a la innovación y sostenibilidad, que también hemos reforzado, en este caso apoyamos proyectos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, fundamentalmente innovación de procesos e innovación organizativa, porque bueno, sabéis que dentro de la estructuración de la AGE pues hay otros departamentos ministeriales, como en este caso el Ministerio de Ciencia, que tiene unas competencias mucho más directas en el ámbito de la I+D, a través del CEDETI desarrollan programas que en todo caso son siempre complementarios, o nosotros nos complementamos con ellos llegan, digamos, a los TRLs, a los niveles de entrada al mercado más bajos, y nosotros suplementamos con nuestro programa pues las últimas fases del despliegue de esos proyectos. Y además de los proyectos de I+D+I, uno de los elementos sustancialmente renombrables de este programa son los proyectos de mejora de eficiencia energética y de comportamiento medioambiental de las empresas. En ambos casos, tanto este programa IDI como el programa de activa financiación, estamos siguiendo, como decía, el Reglamento General de Sección por Categorías de la Comisión Europea, donde vamos a las intensidades que se establecen en ese reglamento. Y después tenemos los PERTES, nuestros queridos PERTES, que vamos ya por, creo recordar, 11 PERTES aprobados. Por parte del Ministerio de Industria tenemos 2 que lideramos nosotros, más otros 2 en los que participamos de manera directa, aunque no asumamos el liderazgo. Estos proyectos tienen además rango legal. Esta figura del PERTE tiene rango legal que se recogió en el Real Decreto 36/2020, donde se adoptan pues, bueno, diversas medidas para la ejecución del plan de recuperación y adaptación de la Administración, y es en ese Real Decreto Ley donde se recogen precisamente las características que tiene un PERTE. Yo, más allá de los tecnicismos legales que se recogen en ese Real Decreto Ley, me gustaría destacar fundamentalmente desde nuestro punto de vista 2 elementos claves que tiene que tener un PERTE. El primero es un enfoque claro de cadena de valor, entendiendo el enfoque de cadena de valor como no un proyecto aislado de una empresa que se queda en sus propias instalaciones, sino estudiar aguas arriba y aguas abajo de esa empresa, qué otros elementos tienen impacto sobre la producción de esa empresa y la producción de esa empresa sobre ellos. De manera que, por poner el ejemplo que haremos después o que desarrollaré después del PERTE del vehículo eléctrico, fabricar el vehículo eléctrico no solo es fabricar el coche, no solo es montar el coche, es fabricar componentes, es fabricar baterías. Para fabricar baterías hay que tener litio, hay que procesar ese litio. Posteriormente tiene que ser recuperado cuando la batería ya no tenga su validez para funcionar en un vehículo, pero sí puede tener un segundo uso en otra aplicación. Y además, no solo eso, sino que además toda la parte de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, el despliegue de renovables que eso puede suponer para facilitar que esa recarga eléctrica sea una recarga 100% renovable, y a mayores
pues un prisma superior todavía, una capa superior, que es toda la parte del vehículo conectado, las redes 5G, 6G, los elementos para la conectividad del vehículo, en fin, que hemos tratado de considerar toda esta cadena de valor, y eso sin considerar pues la parte de los servicios, pues toda la parte de la venta, los concesionarios, talleres de reparación, etcétera, que van a sufrir una transformación muy importante como consecuencia de la transformación del vehículo. Y la segunda característica fundamental, aparte de este enfoque de cadena de valor, es el enfoque colaborativo. Es decir, no queremos que un PERTE sea una gran empresa que subcontrate después, que trocee su proyecto o presente varios proyectos y después lo subcontrate, sino que queremos poner en igualdad de condiciones y en el papel de promotor del PERTE, no solo a la gran empresa, sino también a la pequeña empresa que habitualmente actúa como subcontrata de ella, ¿no? En este sentido, en los PERTE exigimos que participen 5 empresas como mínimo, al menos un 30% tiene que ser pymes, y además un elemento también consustancial a los PERTE es que tiene que tener implantación, el proyecto tiene que desarrollarse en al menos 2 comunidades autónomas para dotarle de esa capilaridad en el terreno. Voy a centrarme ya, porque la mejor manera de explicar las cosas es con un ejemplo. En este caso hablaré, como decía, del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, cómo hemos diseñado ese PERTE, que ha sido el primero que se ha aprobado en Consejo de Ministros el día 13 de julio del año pasado, para el cual hemos establecido 5 fases, ¿no?, en ese diseño y en el lanzamiento del PERTE. La primera de ellas es el lanzamiento de una manifestación de interés de proyectos. Queríamos saber qué quiere la industria, ¿no? Porque no tiene sentido decir, vamos a hacer un PERTE del vehículo eléctrico si realmente no hay apetito inversor, no hay proyectos en España, no tiene sentido destinar recursos a algo que no vaya a tener salida. Una vez que se recogieron las manifestaciones de interés, se analizaron, se definió la estructura del PERTE, que os explicaré a continuación. Se elabora una memoria que se eleva a aprobación de Consejo de Ministros, que es lo que se produjo el día 13 de julio del 2021, pues poco más de 3 meses después de haber aprobado el plan de recuperación. Paralelamente se notifica a la Comisión porque en este caso el PERTE tiene un paraguas específico de ayudas de Estado, donde hemos negociado con la Comisión un esquema exclusivo para estos proyectos que permiten incrementar las ayudas máximas que permite el reglamento de ayudas de Estado de sección por categorías. Y por último, hemos publicado la orden de bases y la convocatoria, que ya está cerrada, y ya podemos analizar o dar cuenta de algunos de los resultados de esa convocatoria, como haré más adelante. En cuanto a las manifestaciones de interés, nos hemos visto desbordados, es decir, hemos recibido pues, más de 700 manifestaciones de interés con proyectos de inversión por un importe pues, muy cercano a los 200.000 millones de euros, es decir, que existía apetito inversor, la industria quiere invertir y fundamentalmente lo que nos sirvió también es para encajar un poco ese apetito inversor en qué sectores estaba. Y vemos que en cuanto a volumen de inversión, el sector más decidido a invertir era el de la automoción. Sin duda alguna se enfrenta también a unos cambios de paradigma muy importantes, tiene que invertir, tiene que transformarse y en este sentido pues, los resultados obtenidos estaban en la línea de lo que nosotros habíamos pensado. Y el segundo sector en volumen de inversión que recibimos fue, como no puede ser de otra forma, en un país con una base agroalimentaria tan grande como España, pues fue el sector de la alimentación y bebidas, ¿no?, para el que hemos lanzado otro PERTE, que en este caso lidera el Ministerio de Agricultura, pero en el que el Ministerio de Industria está ahí también con una línea de proyectos industriales de 800 millones de euros. Con las manifestaciones de interés separamos por sectores y empezamos a diseñar el PERTE del vehículo eléctrico. Vimos claramente que de todos los proyectos podíamos clasificarlos, todos los proyectos que recogimos en la manifestación de interés, en tres tipos de proyectos. Por una parte, los de el propio montaje del vehículo, el tradicional de las grandes plantas de automoción que tenemos en España. Por otra parte, proyectos claramente vinculados a las nuevas formas de propulsión, es decir, estamos hablando de baterías, de hidrógeno, etcétera. Y por otro lado, proyectos de los fabricantes de componentes. En función de eso, definimos 3 tipos de bloques.
que conforman esa cadena de valor que nosotros buscábamos en el proyecto, en el PERTE del vehículo eléctrico. 3 bloques industriales obligatorios, que es el del montaje del vehículo, el de la fabricación de baterías o pilas de hidrógeno. Dábamos la doble alternativa para ser neutrales tecnológicamente, es decir, no orientar todos los fondos a una solución determinada cuando a lo mejor la viable técnicamente en un medio plazo puede ser el hidrógeno en lugar de las baterías de litio. Y el tercer gran eslabón de esos bloques obligatorios es el de componentes para el vehículo eléctrico. Adicionalmente, detectamos que había en muchos proyectos, también proyectos vinculados pues, a los componentes para el vehículo inteligente, a la conectividad del propio vehículo inteligente, pues elementos que no están incorporados en el propio vehículo, pero sí que tienen que incorporarse a las vías de comunicación para poder conseguir esa conectividad futura cuando se despliegue el 5G, y también la fabricación de sistemas de recarga. Y un elemento transversal para nosotros y muy importante es que independientemente de los diferentes eslabones de la cadena de valor, enfrentamos 3 elementos muy urgentes que tenemos que aprovechar el plan de recuperación para poder abordar. Por una parte es la necesaria transformación de los perfiles y de la formación de los trabajadores, porque se enfrentan a retos importantísimos donde pues hay puestos de trabajo que con la transformación pues probablemente desaparezcan, pero habrá otros nuevos que nacerán y habrá que intentar adaptar las capacidades del personal existente a las nuevas capacidades que demanden esas nuevas formas de producir. Un tema importante y fundamental que es es la economía circular, es decir, intentar producir con la mínima producción de residuos y, en el caso de producir residuos, intentar reaprovecharlos al máximo posible. Y la digitalización es uno de los elementos, como contaba Irene, transversales a todo el plan de recuperación, a todas las palancas y a todos los componentes. Y para nosotros estos 3 elementos son fundamentales que queden reflejados en esa cadena de valor, y por eso se establecían 3 bloques o se establecen 3 bloques transversales obligados para todas las propuestas que se recibieran, que son elaborar un plan de digitalización que implique a todos los socios de ese proyecto, un plan de economía circular y un plan de formación y reciclaje profesional. Bueno, como decía, esta la voy a pasar rápido. El 13 de julio se aprobó el PERTE, donde se establecen 2 tipos de medidas. Una parte que son las medidas transformadoras, que son aquellas que desarrollamos desde el Ministerio de Industria fundamentalmente, aunque también participan otros ministerios como el de Economía y Transformación Digital, pues por todo el tema de los datos sectoriales, el despliegue de las redes 5G, etcétera, están ahí. Y luego medidas facilitadoras, sobre todo de tipo legal, que corresponden fundamentalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son reformas legislativas pues para impulsar sobre todo la red de recarga de vehículos eléctricos que desgraciadamente no está despegando tan rápido como sería deseable. Entonces, por eso se han incorporado medidas de acompañamiento en ese sentido facilitadoras. Los aspectos clave de la convocatoria, bueno, la orden de bases la publicamos el día 23 de diciembre, aplica a todo el territorio nacional bajo la notificación que hemos realizado a la Comisión Europea con un marco de ayudas, como decía, es profeso para este mecanismo, que además ha sido el primero que se aprobó para España al amparo del plan de recuperación. La Comisión Europea lo entendió desde el primer momento que había que impulsar esto, y que las justificaciones que nosotros dábamos sobre la necesidad de ese marco específico, porque existían fallos de mercado, existía una clara falla en la financiación de este tipo de proyectos que necesitaban ser apoyados de manera preferente por fondos públicos, pues la Comisión Europea lo entendió, y no solo eso, sino que además, a raíz de la aprobación de nuestra notificación, en el marco temporal de ayudas de Estado para hacer frente al COVID-19, introdujo unas previsiones que copiaban directamente los elementos claves de nuestro esquema de notificación para que el resto de países pudieran aplicarlo.
Siguiendo con los aspectos claves, lo fundamental es que nosotros lo que pedimos es que a esa cadena de valor, a esa convocatoria, se presenten agrupaciones de empresas. Es decir, no queremos una agrupación, o sea, no queremos una empresa independiente, como decía antes, sino que sean agrupaciones de empresas donde al menos, antes decía el 30%, en realidad es el 40%, sean pymes, y el ámbito geográfico de 2 empresas, de 2 comunidades autónomas, disculpar. Es necesario, además, que uno de las empresas que forman parte de esa agrupación, es una agrupación, además, sin personalidad jurídica, donde todos son responsables de manera solidaria del incumplimiento del resto. Uno de los requisitos fundamentales es que uno adquiera el papel de promotor. Normalmente será, en este caso, el gran fabricante de vehículos, ¿no?, que tenga experiencia en este sector, y tiene que haber también un proveedor de tecnología y conocimiento para poder impulsar las actividades de I+D+I dentro de los proyectos y además dar una difusión posterior a los resultados, que fue una de las condiciones además que puso la Comisión Europea para proceder a la autorización del esquema. Hemos dividido dentro de esos eslabones, de esos bloques que veíamos antes, las agrupaciones pueden presentar proyectos en cuatro categorías. La primera, que es la categoría de I+D+I, similar a la que hablábamos en el programa de antes. Tenemos también la categoría de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética, la de ayudas regionales a la inversión, que es los incentivos regionales típicos y habituales, y luego ayudas a la formación para poder implementar ese plan de formación y adaptación a las nuevas necesidades que comentábamos anteriormente. En el esquema que tenemos, los 4 tipos de proyectos son abordados y a todos ellos se les dota de una intensidad de ayuda superior a la tradicional, de manera que tenemos un único instrumento al que acudir para no tener que andar buscando diferentes reglamentos o diferentes marcos, y todo ello se recoge en un mismo marco. Y ya para acabar con la explicación del modelo PERTE, podemos ofrecer ya como primeros datos para analizar la bondad o no del mecanismo, pues los resultados que hemos obtenido en la convocatoria. La convocatoria se cerró el día, creo recordar, el 6 de junio. Estamos en este momento, los equipos técnicos están procediendo a la evaluación de los proyectos. Teníamos un presupuesto disponible de 1.550 millones en subvención y 1.425 en préstamo, y hemos obtenido 13 solicitudes, es decir, se han presentado 13 agrupaciones que en total tienen 487 proyectos encajados en alguno de esos eslabones y en alguno de esos tipos de proyectos. Esto, para que os hagáis una idea, supone haber obtenido más proyectos en esta convocatoria que la suma de todos los proyectos que hemos obtenido en las convocatorias de la Secretaría General de Industria en los últimos 3 años. El éxito del instrumento, yo creo que nos ha dejado incluso a nosotros un poco, porque al final siempre tienes un poco el miedo de recibir presiones, de las empresas no lo ven, etcétera, pero bueno, al final hemos conseguido pues que se presenten 13 agrupaciones, teniendo en cuenta que en España hay 7 fabricantes de vehículos, pues hay 6 propuestas que no están lideradas por fabricantes de vehículos actualmente presentes en España, lo cual no solo nos demuestra que que el instrumento es bueno para transformar lo que tenemos, sino que además es un instrumento que es muy potente para atraer inversión nueva a nuestro país. Y esto es uno de los elementos sustanciales que nos permite, si me permitís, sacar pecho del trabajo que hemos desarrollado. Aquí nuestros compañeros de la subsecretaría son conscientes de las penurias y de los problemas en los que desarrollamos nuestro trabajo diario, y pues bueno, el tener resultados buenos pues muchas veces compensa de alguna forma estos apretones de trabajo que tenemos, ¿no? Y un elemento sustancial también que me gustaría destacar es que dentro de esos 487 proyectos primarios existen 2 proyectos de instalación de fábricas de baterías en España, con lo cual España, gracias al PERTE,
se sitúa en el mapa de los productores, o se va a situar en el mapa de los productores de baterías, además de golpe con 2 gigafactorías, con una potencia prevista en el primer despliegue, creo recordar que son de 50 gigavatios hora, que a día de hoy nos posicionaría como primer productor europeo en potencia de baterías, lo cual pues es de nuevo un elemento más a resaltar. Y por mi parte yo creo, en efecto, nada más que aportar y agradeceros pues la presencia aquí, y a todos los que estáis a través del canal YouTube siguiéndolo en streaming, pues también agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias, Luis. También por recordarnos el valor de la productividad que aporta la industria, y la Secretaría General también, que también sois una unidad enormemente productiva, que crees un enorme valor añadido. La verdad es que el PERTE probablemente sea el instrumento realmente que identifica al final el plan de recuperación, en tanto que no solo porque es un instrumento muy novedoso, ¿no?, sino porque tú también lo decías, es un instrumento fundamentalmente transformador e integrador, ¿no? Yo creo que ese valor de integración que tiene el PERTE le introduce un extraordinario valor desde el punto de vista de la posibilidad de transformación y de alinearse con los principios fundamentales del plan, ¿no?, de sostenibilidad y de resiliencia, ¿no? El PERTE al final acaba integrando todos los elementos de la cadena de valor, desde la fabricación al servicio, integra al sector público y al sector privado, integra también territorios, tiene ese valor de cohesión territorial. O sea, yo creo que realmente el PERTE es un instrumento del que, como bien decías, podemos sentirnos orgullosos en el Ministerio, porque es una iniciativa que nació aquí y que ha tenido un gran éxito. Yo creo que será un pilar esencial para alcanzar los objetivos que prevé el plan. Bueno, pasamos del PERTE y de la industria al turismo, y le cedo la palabra y el mando también. Le cedo todo, los trastos de matar, también a Félix de Paz. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que después de la explicación de industria, creo que todos somos conscientes de la ambición del programa, de los fondos europeos. La verdad, entramos en esta especie de nueva fase hace un cierto tiempo. Todos nos hemos tenido que ir adaptando en nuestra forma de trabajar, en nuestra intensidad de trabajo, a la hora efectivamente de coger esta ola de los fondos Next Generation, que creo que son una oportunidad estupenda y que poco a poco creo que se van permeando, se van viralizando en la realidad de todos. Desde luego en la del Ministerio, sin duda, desde hace ya un tiempo. Efectivamente, yo creo que las presentaciones de hoy, la de industria y la que vendrá después de mí, de comercio, van a ser buena prueba efectivamente de eso, de la oportunidad que tenemos por delante. En cuanto al turismo, pues efectivamente el turismo también tiene un plan, también se incorpora de una forma ambiciosa y novedosa. A fin de cuentas es un componente, o tiene un componente específico dentro de todos los que ha descrito Irene anteriormente, y España es en ese sentido también un país pionero, en tanto en cuanto de todos los socios europeos es el primero que presentó un plan de modernización, transformación, lo podemos llamar de muchas maneras, del sector turístico. Fue, como digo, el país que verdaderamente lanzó primero la necesidad de contar con un modelo específico que contribuyese al desarrollo y a la transformación en un escenario de desafío y de oportunidad. Esas cifras que estamos viendo ahora en pantalla, pues es lo que éramos en el escenario prepandemia, y era una posición cómoda, era una posición consolidada de líder turístico mundial. Eso genera o podía generar un riesgo de autocomplacencia. No era el caso. Yo creo que el modelo turístico español ha sido desde hace tiempo un modelo de éxito y se ha ido ajustando a la realidad de cada momento con planes, proyectos e iniciativas de todo tipo que han ido inoculando, digamos, nuevos bríos, nueva energía a ese modelo, que insisto, es un modelo contrastado de éxito. No en vano, pues desde el año 2015
la institución internacional, el World Economic Forum, señala a España como el país más competitivo del mundo desde el punto de vista turístico. Estos indicadores internacionales pues estaban todos alineados y de acuerdo en que la posición de España, insisto, era una posición sólida y competitiva en el escenario prepandemia. La cuestión efectivamente es que nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos y se puso sobre la mesa la necesidad perentoria, urgente necesidad de plantearse cómo vamos a salir de ese escenario prepandemia, es decir, estamos en condiciones de salir igual que estábamos o en una posición similar a la que estábamos. Ese análisis se hizo por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. Y luego, sobre todo, en clave de oportunidad, ¿qué podemos hacer como país para garantizar que en un escenario post-pandemia no solo vamos a mantener esa posición competitiva de líder turístico, sino que vamos a ser capaces de mejorar, si cabe, lo que tenemos? Y en ese análisis creo que se pusieron muchas horas de trabajo y una gran capacidad de ver la realidad turística en su conjunto. La realidad turística española, que es una realidad poliédrica desde todo punto de vista, desde el punto de vista competencial, las comunidades autónomas tienen que jugar un papel esencial. Es una realidad turística de destino, es decir, las entidades locales en toda su extensión son la clave para construir un modelo efectivamente que se sustente en sí mismo. Y dentro de todo eso, la promoción internacional es la llave que tiene la Administración General del Estado, entre otras, para dar a conocer lo que hay, lo que existe en esa realidad turística española. Básicamente, lo que se ha pretendido con el plan es poner sobre la mesa conceptos que ya se manejaban en otros sectores turísticos, también en otros sectores productivos y también en turismo en mayor o menor medida, pero no se les había dado la importancia quizá que tenían. La Organización Mundial del Turismo, el propio WTTC y otros foros ya venían de alguna forma apostando por un escenario de turismo sostenible, de un turismo digital y de un turismo efectivamente mucho más armónico con el entorno social y medioambiental. Y lo que hace la Secretaría de Estado de Turismo es recoger efectivamente toda esa necesidad, toda esa terminología y una demanda interna, tanto de las empresas como del sector propiamente dicho, en el más amplio sentido de la palabra, comunidades autónomas y destinos, ayuntamientos, entidades locales, para efectivamente poner en valor todo esto. Entonces, esto que vemos en pantalla parece una realidad muy obvia, pero ponerla toda junta, ¿no? es conceptualmente, y construir un plan de 3.400 millones, creo que demuestra efectivamente que el plan existe y que el plan tiene vocación de dar resultados. Creo que es pronto para hacer valoraciones y no me corresponde a mí hacerlas en este momento, pero ya hay indicios de que efectivamente la salida en el escenario post-pandemia está siendo una salida bastante satisfactoria. Con todo, vamos a centrarnos en lo que nos toca, que es efectivamente el porqué de este plan y hacerlo lo más, en fin, didáctico en estos minutos que tenemos. Los conceptos claves del plan, los ejes sobre los cuales se construyen las inversiones y todas las líneas de medidas y submedidas, toda esta terminología tan confusa que cuando yo llegué hace un año a la Secretaría de Estado de Turismo, pues me vi totalmente desbordada como diciendo, ¿qué es esto, no? de los fondos Next Generation? Hay que ponerse al día en todo, ¿no? Incluso en eso, en superar esta especie de shock cultural. Bueno, todo tiene un sentido, hay una lógica interna y efectivamente los fondos creo que son verdaderamente muy útiles en todos los sentidos. Lo que pasa es que, claro, hay que acompasarlos al propio ritmo de recuperación y organizar toda esta potencia de fuego inversora, pues lleva tiempo. En turismo también. Pero en todo caso, las piedras angulares de todo el sistema son esencialmente esas. La sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? Bueno, pues la sostenibilidad lo que busca es armonizar efectivamente esa convivencia del turismo y con el territorio. Que vemos todos los días en nuestra realidad como país y cuando salimos fuera de España. Yo creo que poner sobre la mesa ese reto era esencial. Cómo construir un modelo turístico efectivamente mucho más armónico, insisto en esa palabra, con
con unos elementos que tenemos en España muy claros y muy consolidados, pues como un litoral en un casi 36% edificado, al mismo tiempo con unas zonas desde el punto de vista medioambiental muy ricas a las que no llega turismo, pero no queremos que efectivamente llegue un turismo que las ponga en riesgo. Es decir, establecer un equilibrio entre esos elementos que conforman España como realidad de valor y realidad de líder turístico era el objetivo de la sostenibilidad. El otro elemento era un elemento pues, también muy obvio y que creo que permea y es transversal en todos los componentes, en todos los ejes del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el de la digitalización. Aquí, desde el punto de vista turístico y por ser breve, el recorrido era casi mayor que en el eje anterior de la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque según, en fin, los diferentes índices, aquí España no tenía o no ha tenido una posición efectivamente equiparable al que tenía en otros ámbitos. Hay mucho trabajo que hacer y hay una línea o varias líneas inversoras del componente 14 que hacen hincapié en la necesidad de transformar digitalmente a nuestras empresas y a nuestros destinos, los dos. El tercer elemento fundamental que viene después del más son los territorios extrapeninsulares. En esa visión 360 grados que la Secretaría de Estado de Turismo ha tratado de incorporar al componente 14, está efectivamente que tenemos que convivir con dos polos de atracción turística muy potentes, Canarias y Baleares, y con dos realidades desde el punto de vista turístico diferenciadas, que son Ceuta y Melilla. Para ellas se abre una línea también inversora importante que trata de controlar o de minimizar las externalidades negativas que puedan tener el modelo turístico en los dos archipiélagos y de poner de alguna forma en órbita, pues desde el punto de vista de la mejora de la formación o de la conectividad aérea, la realidad de Ceuta y de Melilla. Eso en cuanto a resiliencia, que es el concepto que se aplica a los territorios peninsulares. Y el último de ellos es el de la competitividad, como no, para seguir manteniendo esa posición cómoda de liderazgo que creo que España está en condiciones de mantener con este plan aún más. Eso pues ha dado frutos y está dando frutos ahora mismo. Brevemente les daré ahora unas cifras, unos datos que sustentan que esto está siendo ya una realidad, pero no quería dejar de comentar que más allá de estos ejes hay tres elementos que hemos creído en la Secretaría de Estado de Turismo que eran importantes también incorporar al plan. Uno, el de la territorialización de los fondos. Los 3.400 millones tienen una vocación de ser no un plan en sí mismo para nuestra propia autocomplacencia, sino un plan para que las entidades, el resto de la administración, tanto comunidades autónomas como entidades locales, vean. En ese sentido, la mayor parte de las líneas incorporan una territorialización de fondos, inicialmente a comunidades autónomas a través de diferentes instrumentos jurídicos y estas a su vez a entidades locales. Me viene a la cabeza también una herramienta directa de transferencia de fondos a Administración General del Estado, entidades locales, que son los planes de sostenibilidad turística en destino, que son, y ahora lo veremos brevemente, la herramienta o la línea de inversión más ambiciosa en la cual la Secretaría de Estado de Turismo pone a disposición de las entidades locales directamente una línea inversora cercana o que supera los 1.800 millones de euros de esos 3.400 de los que disponemos. Territorialización, cogobernanza, al hilo de lo que decía, la realidad turística española nos establecía un mandato implícito que era contar efectivamente con el sector, un sector turístico potente, organizado, vigoroso, con ambiciones y también con demandas. Se ha hecho un esfuerzo en ese sentido por hacer una acción lo más concertada posible y, naturalmente, a través de las conferencias, comisión y conferencias sectoriales con las comunidades autónomas como socios o socias inevitables y fundamentales en este plan de transformación. Y en último término, el tercer factor es el de la cooperación. Hemos intentado también que el componente fuese un componente con guiños a la cooperación y a la concertación entre
los propios ministerios, en este caso tenemos una línea abierta con el Ministerio de Economía y con otros departamentos, en este caso interministeriales con comercio, en los que estamos unidos, comercio y turismo en una de las líneas. Finalmente, y insisto, no quiero extenderme demasiado, sino hacer esto lo más didáctico y pedagógico posible, pues brevemente en cada uno de los ejes tenemos lanzadas una serie de líneas inversoras, de convocatorias, de ayudas. Todos los instrumentos prácticamente jurídicos a nuestra disposición se han activado. Decía en el eje de la sostenibilidad que los destinos son los protagonistas del plan de modernización, del componente 14, está orientado a ser un plan de destino, y eso es lo que creo que le da verdaderamente su valor en sí mismo y su valor de transformación del destino como punto de referencia del turismo y de la mente de los turistas que nos visitan. Decía los planes, o hablaba de los planes de sostenibilidad, son las cifras del año 2021 y estamos ahora mismo en fase de valoración de la convocatoria que se ha abierto ya para 2022. No hemos querido dejar de lado los planes de sostenibilidad social en el sentido de hacer un turismo lo más justo y lo más equitativo posible, con iniciativas de toda índole, en concertación con los sindicatos y los agentes sociales en general, incluyendo en este campo empresas y asociaciones que tienen que jugar un papel también en el mundo turístico. Y luego, pues, a todo esto se le da una especie de corteza, que es el sistema de calidad turística, que ya existía, pero que se tiene la intención de transformar para inocularle esas, digamos, capacidades de ser un sistema responsable y orientado hacia la sostenibilidad. Brevemente, en el eje de la digitalización decía que hay dos líneas, una que se orienta a destino, nuevamente el destino como palabra clave a la hora de comprender el plan turístico del C14, a través de una serie de órdenes de bases que se han puesto en funcionamiento, se han lanzado o se están lanzando este mismo año con una excelente acogida en diferentes ámbitos y con diferentes vocación de perceptores de esas ayudas, pero también no solo del destino, sino de las empresas. Este es un proyecto verdaderamente tremendamente ambicioso que verá la luz fundamentalmente en 2023 y que pretende no solo dar ayudas que vienen ahí reflejadas de última milla a empresas del sector turístico por valor este año de 25 millones de euros y un total en los 3 años que supera los 50 millones de euros, sino también brindarles utilidades, instrumentos para que puedan competir mejor con ese digamos, plan que permite que las propias empresas vayan a disponer de un repositorio de instrumentos bajo el concepto de app, que es yo creo que el que mejor explica todo esto, para su día a día y para que, insisto, compitan mejor en el entorno. La formación no es tampoco una línea que hayamos querido dejar de lado, y hay una medida, en este caso una submedida inversora, que prevé un número elevado por encima de los 14.000 y que será probablemente mucho más que esa cifra de personas que reciban formación específica en sus áreas de trabajo, en sus áreas de cometido diario relacionadas con el sector turístico. Y ya para terminar, en tanto en cuanto la resiliencia, es decir, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias han tenido tienen un tratamiento propio a través de convenios donde se recogen una serie de acciones específicas y tasadas y negociadas con esas comunidades autónomas y ciudades autónomas. Pues terminar hablando del eje de competitividad. Aquí creo que es muy importante poner el acento en dos cosas sin menoscabar la última de ellas. Una, que es producto turístico, ha sido verdaderamente el mantra sobre el que ha funcionado nuestro sistema de éxito, insisto, en estos últimos años. ¿Qué productos turísticos tenemos? ¿Qué productos turísticos construimos? ¿Qué productos turísticos comercializamos o ponemos a disposición del marketing y de las herramientas del marketing a través de la red de consejerías de turismo en el exterior? Bueno, esto verdaderamente ha sido objeto de análisis y hemos propuesto en la Secretaría de Estado de Turismo el concepto de experiencia, de acuerdo con las comunidades autónomas, que son, insisto, elementos fundamentales en toda la
el desenvolvimiento de este plan a la hora de crear una convocatoria sobre esta base, el concepto experiencia. Es el siguiente nivel y creemos que efectivamente es una línea sobre la que se debe trabajar porque es la que construye el futuro. Y la otra es patrimonio histórico. Es una realidad desde el punto de vista de las estadísticas que el patrimonio, la realidad patrimonial española, sus bienes, su herencia histórica es un elemento tractor y es un elemento fundamental a la hora de que los turistas tomen decisiones en el sentido de visitar España. Las cifras así lo avalan y los datos así lo avalan, pues efectivamente se va a lanzar o se ha lanzado en 2021 y se va a lanzar este año 2022 por un valor de 100 millones de euros, una línea para rehabilitar patrimonio histórico de uso turístico en bienes de titularidad pública que creemos que va a sentar las bases de un crecimiento mucho más armónico en todo lo que tiene que ver con ello. Y el último elemento, no menos importante que los anteriores, es en concertación con la Secretaría de Estado de Comercio, en tanto en cuanto, pues, efectivamente, comercio y turismo en zonas turísticas deben ir de la mano y ahí hemos hecho un acercamiento y comercio, la verdad es que lo ha visto con muy buenos ojos, nos está ayudando vigorosamente para que esto sea una realidad. Y yo creo que he sintetizado, por lo menos lo he intentado, lo más relevante de este componente y que creemos que efectivamente va a ser un componente que va a ayudar a que la foto fija de antes, de 2019, en 2022 y 2023, pues sea parecida, al menos, lo cual sería ya un éxito y que empresas y sector turístico pues pueda haberse beneficiado de una manera directa de esta línea inversora. Tenemos hasta 2026, luego hay tiempo para, ¿no? Hay tiempo para ello y ganas desde luego no faltan. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias, Félix. La verdad es que muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Realmente ese valor que aporta el plan, ¿no? De asumir toda la trayectoria y toda la fortaleza, ¿no? Del sector turístico y de introducir esos nuevos ingredientes, ¿no? De digitalización, de sostenibilidad. Yo creo que lo que hacen es conformar un plan realmente innovador y, desde luego, tremendamente eficaz, yo creo que para los objetivos previstos, ¿no? Muy bien, vamos a completar el panorama con lo correspondiente a comercio y tiene la palabra María Revuelta. Muchas gracias, María. Hola, muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos. Yo efectivamente quería completar las presentaciones que han hecho mis compañeros, centrándome ahora en las actividades, los proyectos que tenemos en la Secretaría de Estado de Comercio, desde nuestras dos vertientes, porque en esta Secretaría de Estado tenemos, tenemos por un lado lo que es el sector del comercio, vamos a llamar comercio interior, las tiendas, todo el sector comercial, y por otra parte también, y me referiré después, que es muy importante, toda la parte de internacionalización, de exportación, de inversión en el exterior. Entonces, por comenzar por el sector comercial, que llamamos a veces comercio interior, he puesto para verlo muy rápido una serie de cifras que se trata de ver un poco la importancia que este sector tiene para nuestra economía y de situarnos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sector que supone más o menos un 12% del valor añadido bruto, emplea un 10% de la población activa, unos 2 millones de trabajadores, tiene además un peso muy importante en empleo femenino. En el sector del comercio el 60% de los empleos están ocupados por mujeres, pero es que además dentro de las pequeñas empresas, porque son mayoritariamente pequeñas empresas, pymes, micropymes, hay muchas, de hecho la mayoría, que están dirigidas, que son propiedad de una mujer. Es un sector donde verdaderamente hay una feminización muy importante. Os decía antes que son pequeñas empresas, el 21,3% del total de empresas que hay en España son empresas del sector comercio. En muchos casos, empresas muy pequeñitas que enfrentan, digamos, determinados retos y determinadas problemáticas de una forma muy especial. Y por último, quería mencionar algo muy importante para este sector y es el papel que juega en cuanto a la cohesión territorial en temas de, por ejemplo, lucha contra la despoblación. Al final, en un pequeño pueblo, en una ciudad pequeña, el hecho de que haya tejido comercial, de que haya tiendas, es lo que te da movimiento, es lo que te da vitalidad, es lo que ayuda a que la población verdaderamente se quiera quedar en ese territorio, surjan allí nuevas iniciativas, porque te da calidad de vida y te da, digamos, oportunidades. Y por tanto es un sector que tiene un peso muy, muy importante si queremos efectivamente avanzar en términos de cohesión territorial. Dicho todo esto, ¿qué tipo de actuaciones estamos utilizando? ¿Cómo hemos querido aprovechar la oportunidad que nos dan los recursos de los fondos europeos para apoyar a este sector? En primer lugar, tenemos un paquete muy importante de actuaciones. Son en total unos 315 millones de euros entre el 2021 y el 2023
que tienen que ver con actuar sobre el entorno que rodea el comercio. Son actuaciones en zonas comerciales, en zonas turísticas donde hay, que es un poco de lo que hablaba Félix antes, donde hay un peso importante de comercio, también en infraestructuras como mercados municipales o mercados de venta no sedentaria, los mercadillos. Entonces, ¿quiénes van a ejecutar estas actuaciones? Esto lo ejecutan las entidades locales, es decir, los ayuntamientos y las diputaciones. ¿Por qué? Porque al final son los que están cerca, de verdad, del tejido comercial, de lo que es la vida en la ciudad, de lo que es la vida en un pueblo. Insisto mucho en la parte de cohesión territorial de pueblos, porque vamos a ver incluso que tenemos una línea específica para ayuntamientos, diputaciones de pueblos pequeñitos. Entonces, dentro decía que ejecutan las entidades locales, ¿cómo lo organizamos? Lo que hacemos son convocatorias. Tenemos convocatorias donde se establecen una serie de actividades que se van a subvencionar y unos baremos, ¿cómo lo vamos a valorar? Los ayuntamientos, las diputaciones presentan sus proyectos, se valoran a través de un comité técnico y los que obtienen mejor puntuación son los que van a tener los fondos para desarrollar este proyecto. Y tenemos 3 líneas. En primer lugar, mercados urbanos sostenibles. En segundo lugar, una línea específica para mercados rurales. Esta línea está reservada a poblaciones con menos de 5.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que para un ayuntamiento pequeño, para una ciudad pequeña, es muy complicado competir en un contexto en el que al final tú estás haciendo una convocatoria y todo el mundo presenta sus proyectos con lo que puede hacer una gran ciudad, con lo que puede hacer una diputación importante. Y por eso hemos reservado, de hecho esta línea en la convocatoria 2021 tenía una dotación de 5 millones y ha tenido mucho éxito, ha funcionado muy bien, han presentado proyectos muy interesantes hasta tal punto que vamos a triplicarla. Para este año 2022 la convocatoria serán 15 millones porque verdaderamente hay mucho que hacer aquí. Y la última línea, mercados en zonas turísticas, esto se refiere a zonas comerciales donde hay un impacto importante de turismo. Número de visitantes, número de pernoctaciones. Son zonas, a veces determinadas zonas de algunas ciudades, a veces incluso ciudades completas, ¿no?, que además se han visto muy perjudicadas por la pandemia, porque al final la actividad de este comercio dependía de los visitantes que durante mucho tiempo no han estado y esto les ha afectado mucho. ¿Qué tipos de actuaciones os decía que cubren estos programas? Pues son muy variados. Hemos intentado, dentro de las grandes prioridades del plan y de la idea fundamental de lo que se trata es de modernizar un sector para que pueda competir, para que pueda adaptarse a una realidad que ha cambiado. Cada vez son más importantes cuestiones como la digitalización, es muy importante también cuestiones de eficiencia energética, que el local no consuma mucha energía, no necesite muchos recursos. Hemos intentado, ya digo, cubrir todo este amplio abanico de necesidades. Entonces tenemos actuaciones, por ejemplo, de rehabilitación, temas de accesibilidad, hacer más accesibles las zonas comerciales, facilitar, por ejemplo, acceso desde rampas de discapacitados a lo mejor zonas peatonales o facilitar zonas de aparcamientos, depende un poco del proyecto. Todo el tema de digitalización, muy importante, y esto va desde lo clásico que se nos ocurre a todos, como por ejemplo páginas web, aplicaciones, temas de comercio o digital, o temas de comunicación, publicidad en redes sociales, hasta cuestiones como, por ejemplo, digitalizar la gestión de los inventarios, que es una cosa que consume mucho tiempo, consume recursos y que puede ayudar, a temas como, por ejemplo, hay proyectos de probadores inteligentes. Hay un montón de cosas que... Puntos de recogida, por ejemplo, también en determinados mercados se establecen puntos de recogida refrigerados para que se pueda hacer la compra por internet, por vía digital, pero tú luego puedas ir a recoger tu compra fuera del horario a lo mejor de apertura del mercado y tener allí un sitio donde recogerla. Y luego, por último, en temas de sostenibilidad, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, que es cada vez más importante en las zonas comerciales, y eficiencia energética. Eficiencia energética, mejorar, reducir el consumo. Hemos hecho ya una primera convocatoria en 2021, hemos tenido, la verdad, y estamos muy contentos, mucha participación, muchísimo interés, se han presentado muchos proyectos y nos ha costado elegir, se han quedado muchos fuera que esperamos que puedan entrar en otras convocatorias y hemos tenido en total... El vehículo eléctrico supone una verdadera revolución en el sector del automóvil. Esta revolución está transformando toda la industria. La tecnología avanza, los modelos de negocio evolucionan, la cadena de valor se hace más amplia y más compleja y los ecosistemas se convierten en colaborativos e interdependientes. España quiere y puede liderar esa transformación. Desde el Gobierno vamos a impulsarla con el apoyo del resto de administraciones y el sector privado a través de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación para el vehículo eléctrico.
Este proyecto tiene el objetivo de crear en nuestro país el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red. En él vamos a integrar a toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas como el litio, la fabricación de modelos y equipos originales, la investigación y desarrollo, la producción de baterías y otros componentes esenciales altamente tecnológicos, hasta la necesaria infraestructura de recarga. Gracias a los fondos Next Generation EU, el PERTE del vehículo eléctrico articulará un conjunto de programas de ayudas públicas que supondrán una inversión histórica del Estado de 4.300 millones de euros. Sumado el efecto multiplicador que generará en el sector privado, la inversión alcanzará la extraordinaria cifra de 24.000 millones de euros para abordar esta transformación. En definitiva, vamos a impulsar un proyecto país que convertirá a España en un hub europeo de electromovilidad, un líder global de la movilidad del futuro. Sostenible, digital, conectada y segura. Gobierno de España.